En este video veremos cómo llenar una tarjeta Cardex en Excel. Entonces, tomemos en consideración que yo ya tengo ingresado o realizado el formato de una tarjeta Cardex con anticipación. Entonces, la tarjeta Cardex va a constar de su encabezado, que es el nombre de la empresa, en este caso una empresa ficticia, empresa Aula 34, el nombre del documento que es Cardex y el método por el que se va a realizar esta tarjeta Cardex, en este caso es el método promedio, teniendo en cuenta que no es el único, puesto existe el FIFO, LIFO, entre otros. Entonces, otros datos, el nombre del producto, en este caso voy a hacer una tarjeta Cardex de un producto el cual es de televisores, unidad de medida por unidad, código del producto, en este caso ya está, total de existencia y otros datos que se irán llenando posterior y teniendo en cuenta según el proceso que se vaya dando. Entonces, en la otra parte, la tarjeta Cardex consta de fecha, el concepto, entrada, salida, existencia, costo unitario, costo promedio, debe haber y saldo. Entonces, vamos a ingresar ciertas fórmulas anticipadamente para que después, al nosotros ingresar las transacciones, sea compras, sea ventas del producto, que en este caso es los televisores, para que estas operaciones sean mucho más sencillas y tan solo ingresando los datos ya la demás información se vaya acoplando a lo que vamos ingresando. La fórmula que vamos a introducir es la siguiente: ponemos igual la condición si, se abre el paréntesis y establecemos entonces si C17, que en este caso es si C17 la entrada, es decir, si es que hay una entrada, entonces se va a multiplicar la entrada se va a multiplicar C7, C17 que es la entrada, por F17 que es el costo unitario. Entonces esta condición va a cumplirse si es que hay una entrada, y de lo contrario nos va a aparecer en cero, o sea, no va a existir el valor. Entonces listo, esta función hay que aplicarla en el debe. En el haber, en cambio, vamos a aplicar la siguiente función. Entonces igual si, en cambio aquí es D17, D17 corresponde a una salida. Entonces, si es que existe una salida, entonces se va a multiplicar la salida por G17, que es el costo promedio. O de lo contrario, ponemos las comillas, que no va a existir. Entonces damos un clic y ya está aplicado. En cambio, para el saldo la función va a ser la siguiente: ponemos igual, mencionamos la función si, abrimos paréntesis y señalamos la C18, que en este caso C18 va a ser la primera transacción, sea cual sea la que se dé esta. Entonces, para la primera operación que se va a realizar, entonces J17, que en este caso va a ser J17, que es el saldo existente. En el caso de que sea una compra, se va a sumar H18, que es el valor del debe, o de lo contrario, si establecemos otra condición, D18, si es que se da una salida, entonces J17, o sea, es el saldo, va a variar y se va a restar de 18, que es la salida. O de lo contrario, si no se cumple ninguna condición de la entrada ni de la salida, ponemos comillas para determinar que no existe un valor. Entonces, una vez que aplicamos estas fórmulas, que van a ser muy prácticas, ya sea del debe, del haber o del saldo, entonces se nos va a hacer mucho más fácil introducir la información para que la información se vaya acoplando y se vaya actualizando de por sí. Entonces, en el inventario inicial va a constar
que hay una existencia de 100 televisores a un costo unitario de $100 y de igual manera un costo promedio de $100. Entonces vamos a decir que de fecha 28 de febrero del 2015 se va a realizar una venta. Entonces, como es venta, vamos a señalar aquí, vamos a ingresar el valor en salidas. Entonces, una venta de 50 unidades. Entonces, una vez que colocamos, podemos ver que la información se actualizó de por sí. Entonces, si decimos que se da una salida, es decir, una venta de 100 unidades, entonces al ser una venta que está ya registrada en salidas, entonces se va a multiplicar el número de salidas, es decir, 50 unidades que se van a vender a $100, que es el costo promedio, es decir, se va a dar el valor de 5.000 que va a estar restando al saldo existente. Entonces pongamos otro ejemplo. En el caso de que se diera una compra, la compra se va a dar de 80 unidades a un precio de 120. Entonces, al existir una compra de artículos se va a dar de 80. Entonces, las 80 unidades que van a ingresar van a entrar a un costo de 120. Cabe destacar que al haber las entradas, siempre el valor en el saldo va a incrementar, como es el caso, que en esta compra en el debe se aumentó $9.600 que afectan positivamente al saldo. Entonces, de esta manera podemos ir aumentando las diferentes transacciones, ya sean compras o ventas de este artículo en sí, en nuestra tarjeta Cardex, y con las fórmulas que inicialmente pusimos se va a realizar de una manera más fácil, puesto los valores tan solo van a ir cambiándose automáticamente. Eso es todo en cuanto al uso de la tarjeta.